Es una nación de bendición, de victoria. Amén. Nuestra nación es tierra próspera, es tierra fructífera, tierra que fluye leche y miel. Amén. Nuestra nación es una nación de justicia, de verdad. Nuestra nación es el lugar que Dios nos ha dado el privilegio donde nacimos y donde hemos visto crecer a nuestros hijos. Amén. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Yo quiero que por favor vayamos a la palabra del Señor. ¿Qué es lo que nosotros estamos confesando referente a nuestro territorio? ¿Qué identidad tenemos nosotros como colombianos, como pueblo de Dios, respecto a todo lo que está aconteciendo? Y la verdad es que nosotros necesitamos tener esperanza, pero nosotros no podemos bajo ningún término sumarnos y hacer violencia. Se ve raro un creyente gritando arengas vulgares, maltratando e hiriendo la humanidad de otra persona, porque es que uno no solamente necesita de un puñal o de una pistola, un revólver para lastimar a otra persona, sino que con tus palabras. Yo recuerdo muy bien que cuando Pedro negó a Jesús, él lo negó ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces nosotros hemos negado a Jesús en este tiempo de protestas? Sumándonos a la degradación, a la deshonra de autoridades, hombres cuya razón de existencia se debe a la voluntad de Dios. Y mientras existan 100%, así nomás, 100% redimibles hasta que mueran. ¿Cuántos lo creen? ¿Usted se imagina que Dios le comisione a una persona que ha gritado improperios, degradaciones contra una autoridad, bien sea un alcalde, un gobernador, un presidente, un senador, porque uno tiene la tendencia a caer en tentación y seguir el juego y la corriente, la efervescencia de la situación? Uno cae en esa tentación. Y que Dios lo comisione a dicha persona, a nosotros, y nos diga: es que yo le voy a dar a usted el privilegio de que se gane para la salvación al alcalde. Y usted lo escarneció en su sala, usted lo degradó en su alcoba, fue el plato de conversación de X o Y situación. Porque tenemos la tendencia, ¿se ha dado cuenta de eso? Y por eso yo quiero que vayamos a Sofonías capítulo 3. Versículo 16. Hoy quiero que aprendamos, porque yo quiero decirle a usted de qué manera se dieron cuenta de que Pedro no tenía nada que ver con Jesús. ¿Quién sabe en la última interrogativa? ¿Quién sabe qué palabras habrán salido de su boca? ¿Quién sabe qué léxico o expresión habrá usado que esa gente inmediatamente dijo: no, tú no eres, no tienes nada que ver con Jesús? Porque yo me imagino cómo se expresaba Jesús, de qué manera se expresaba y se dirigía Jesús a la gente, aún hasta los mismos fariseos. En ninguna manera, cuando Jesús interpelaba o peleaba contra los fariseos, les gritaba algún improperio o alguna cosa deshonesta.
¿Quién sabe qué palabras usaría Pedro para que le dijeran, usted no es ninguno, no es uno de ellos? La Biblia dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cómo peleamos nosotras nuestras batallas? ¿Cómo peleamos nosotras nuestras batallas? Yo le explicaba eso a los muchachos de las barricadas cuando llevamos los desayunos y les presentamos el mensaje de salvación. Les decía, no es que la iglesia cristiana le hemos dado la espalda al pueblo. Mucho antes de que todo esto aconteciese, la iglesia ha estado presente, favoreciendo a su prójimo, bien sea a través de un centro de rehabilitación, bien sea a través de un comedor infantil, atendiendo a las parejas necesitadas, edificando niños y jóvenes para Cristo, para que no conformen las pandillas y las oficinas de sicariato, apoyando a las familias necesitadas, bien sea a través de la oración y un mercado, pero estamos presentes en Colombia haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Pero nosotros no somos para la violencia. A nosotros no nos van a ver lanzando piedras, a nosotros no nos van a ver lanzando improperios y atropellando el bien ajeno o el bien público que después vamos a tenerlos que pagar con más impuestos. Aconsejo a la iglesia a que sea coherente con el mensaje de la salvación. Aconsejo y exhorto a la iglesia, incluyéndome a mí, me exhorto a mí mismo, a que no caigamos en la tentación de los que nos provocan en redes sociales argumentando dichas cosas. La iglesia está presente antes, durante y después de esta situación, a no ser de que Cristo venga por su iglesia. ¿Cuántos lo creen? Sofonías capítulo 3, versículo 16 dice la palabra del Señor: en aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. A partir de el devocional que dio la hermana Marixa, Dios empezó a encaminarme a darme una palabra que ya venía hace rato trabajando en mí. Dice, en aquel tiempo se dirá a Colombia, en aquel tiempo se dirá a nuestro departamento, a nuestro municipio, póngale ese nombre. En aquel tiempo se le dirá al lugar de adoración, al pueblo de Dios, a su iglesia, le dirá el Señor, no temas. Hace poquito, uno de nuestros hermanos, el hermano John, en medio de su oración, Dios lo usa en visiones y le mostró una visión. Él me la comentó y me dijo, pastor, mire, esto pasó. Y me decía, dos perros grandes, negros, estaban correteando, estaban ahuyentando las ovejas. Así decía él, de la visión que Dios le había dado. Y yo le dije, esos dos perros están vigentes, mi hermano. Y no son perros, le digo que son lobos. Lobos gigantes. Uno de esos es la pandemia y otro de esos es este tiempo de protestas, es este tiempo de revolución, es este tiempo de existencialismo, de relativismo, de ideologías, que si la iglesia no se tiene duro, va a sucumbir. ¿Y sabe qué significa eso? Va a vivir lleno de temor. Y si la iglesia, el pueblo del Señor, mengua en su tarea y comisión, el reino de las tinieblas, la maldad, gana territorio.
ustedes y yo tomamos la determinación. Si nos dejamos medrar o amedrentar por ese par de lobos, o nos paramos firmes y creemos en lo que Dios le dice a su iglesia, aunque pases por las aguas, nada te pasará. Y aunque los ríos golpeen fuerte, no serás anegado, no te ahogarás. Si pasas por el fuego, no te quemarás. Y aquí nos está diciendo claramente el Señor: no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Dios, a través de este texto bíblico, me está mostrando de que hay creyentes que han cesado de orar, que ya no tienen fuerzas para levantar sus manos. Y lastimosamente en este tiempo no hay un Caleb ni hay un Josué para que nos levanten los brazos a los sacerdotes. Cada uno está por su propio camino, cada uno está peleando por lo suyo, cada uno está luchando por lo suyo y lo de su familia, y nos hemos olvidado de nuestra gran comisión y de lo que cita el Señor claramente diciendo: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esos dos mandamientos hablan claramente de nuestra comisión como cristianos. Mire, yo conozco y sé de pastores que en este momento están en primera y segunda línea atendiendo a los heridos de estas manifestaciones, atendiendo quizás a policías heridos, atendiendo quizás a soldados heridos, atendiendo a población civil herida. No, la iglesia no está dándole la espalda al pueblo. Estamos vivos y más vivos que nunca. Solamente, amada iglesia, que necesitamos patriotismo e identidad para entender que en este tiempo no es uno el protagonista, sino que es la iglesia la que puede ser protagonista en estos momentos de necesidad y manifestar a un Cristo vivo de misericordia, de amor y de no violencia. A Martin Luther King, uno de los precursores de la emancipación de la afroamericanidad, un pastor cristiano se levantó en autoridad y peleó por los derechos de los negros. Antes de eso no había ninguna posibilidad para la afrodescendencia en Estados Unidos de América. Según ellos decían que era el lugar de la libertad para todos y justicia para todos, pero había injusticia social en muchos de los ámbitos de la sociedad, injusticia racial. Pero aún así se levantó un hombre, peleó por los derechos de sus conciudadanos, peleó por los derechos de su prójimo, aún por encima de su propia humanidad. Él no andaba armado y lo mataron con un arma de fuego. Él no andaba con guardaespaldas, pero fue necesario este sacrificio también, igual que muchos otros sacrificios, para que la gente entendiese de que se necesita libertad. Pero para que haya libertad y justicia se necesita
no tener temor, ser imparciales. La iglesia es apolítica. Usted y yo no podemos tener colores. De antemano yo no soy dado a eso de los partidismos. Cada uno vote según su conciencia, pero no se venda. Usted no me va a ver a mí nunca metiéndole un político por los ojos, porque yo creo en el derecho que tiene la ciudadanía de elegir por su propia cuenta. Pero se necesita patriotismo y se necesita ser esforzado y valiente para uno entender la posición en que está. Hace 2 días atrás, había una iglesia cristiana levantando oración. Allí creo que en una de las 2 localidades, en uno de los 2 donde están haciendo resistencia, los de las protestas, en horas eran las 7:15, 7:20 de la noche. Y de un momento a otro desde una camioneta abrieron fuego contra la multitud. Los hermanos se tuvieron que cubrir, pero no dejaron de orar. ¿Cómo sería la iglesia en el tiempo de Roma? Estaban en un país extranjero, pero nunca la Biblia habla de violencia de la iglesia primitiva. No se habla de que los cristianos se alzaron en armas y pelearon contra el imperio romano. Y aún así hubo romanos que se convirtieron a Cristo. Ardían como estopa, como antorchas en las ciudades del imperio romano. Ahí en Roma, en algún momento yo les llegué a contar esta historia que narraba el historiador Josefo. Y la gente escuchaba cánticos en sollozos y se acercaban a estas estopas humanas ardientes. Y mientras que morían en su agonía los cristianos que eran quemados, alababan al Señor y no cesaban de adorar a Cristo. Mi pregunta es: ¿qué tan fuerte es la iglesia de Cristo en esta actualidad? ¿Qué tan firme y fiel somos nosotros para, llegado el caso, morir por una causa tan justa como la extensión del reino de los cielos, la justicia divina y la verdad verdadera que es Cristo? ¿Qué tan preparados estaremos nosotros para dar nuestras vidas en sacrificio? Damos gracias a Dios que aún no ha llegado ese tiempo. Digo, aún no ha llegado ese tiempo. Pero cuando llegue ese tiempo, se mostrarán los verdaderos creyentes. En ese tiempo nos daremos cuenta si somos verdaderamente hijos de Dios, fieles, esforzados y valientes. Nunca vimos al pueblo de Dios levantándose contra los gladiadores en el circo romano. Nunca vimos en la historia a un creyente empuñando un arma para lastimar a los leones y los tigres, de los cuales eran alimento. Yo creo que el pueblo de Dios, en medio de nosotros, no puede existir tal cosa como la ultraizquierda o la ultraderecha.
ni a un centralismo, porque estamos hablando de un reino que no es de este mundo. Jesús mismo nos dijo: no tengáis miedo, dijo. Si creéis en mí, creéis en Dios, también creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo os lo diría. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, estéis también vosotros. Y nos encomendó lo siguiente, diciendo: y vosotros sabéis cuál es el camino. Y asimismo Él se mostró diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La violencia no es el camino nuestro. Jesús es nuestro camino. La maldad, la rebelión no es nuestro camino. Nuestro camino es la verdad. Aún así sea posible que por la verdad muramos. Amada iglesia, y espero ser bien interpretado, y no quiero que esto sea tomado como que me estoy lavando las manos con lo que está sucediendo en la actualidad. Pero el hombre está luchando por su futuro, a sabiendas que en un futuro todo esto dejará de existir. El reino por el que pelean los hombres ya no será más. Y me dirán fanático, y me dirán religioso, me dirán retrógrado, pero la Biblia sí lo anuncia, de que todo lo que nosotros conocemos terrestre, por un juicio que se aproxima, dejará de existir. Todo lo que alcancemos o no podamos alcanzar aquí en esta tierra, aquí en esta tierra se quedará aún para aquel que muere. Pero aquel que vive, si Dios le da el privilegio de ver este juicio, con sus ojos lo verá, porque no tarda la promesa de su advenimiento. No como algunos la tienen por tardanza. Aún hay cristianos que se cansaron de esperar a Jesús. Hay cristianos que se aburrieron de esperar a Jesús. Pero el Señor sigue vigente. El Señor está escuchando nuestro clamor. El Señor ama a nuestra nación. El Señor ama a nuestras familias. Ama a nuestras empresas. Ama nuestro emprendimiento, nuestros estudios, nuestra dedicación, nuestro esmero. Porque Dios es uno que siempre ha respetado y ha hecho valer tu propiedad, lo que tú has conseguido con tanto esfuerzo. Dios es amante del derecho tuyo y amante del derecho de los demás. Iglesia, seamos coherentes con lo que decimos y actuemos. Somos seres humanos, nos equivocamos y caemos en el fervor, en la efervescencia. Cuando quebraron el jarrón en la historia de nuestro país, no perdamos estos momentos de efervescencia, y se levantó una revuelta y nació una nación llamada Colombia. Pero al poco tiempo fue denominada la patria boba. ¿Sabe por qué?
porque se dedicaron a unas cosas muy distintas y a pelear entre el centralismo, en medio del centralismo, quién se quedaba con este territorio y quién gobernaba. Y en medio de esa discusión interna volvieron nuevamente los españoles y tomaron partido. Volvieron y oprimieron al pueblo. Volvió la colonización, la esclavitud. Hay problemas humanos que, con todo respeto, les voy a decir, porque ya estamos viviendo señales antes del fin. Hay problemas humanos que solamente la venida del Señor le van a poner solución. Ningún hombre con su ego, con su entendimiento y conocimiento podrá. Por eso le digo que en este tiempo, en medio del pueblo de Dios, no se levantará ningún Jefté, ningún David, ningún Goliat, ningún Sansón, sino que Dios le está otorgando a la iglesia que sea protagonista en esta historia, en este tiempo. Por eso ya se acabaron ese cuento del ministerio internacional, ya se acabó. Usted se dio cuenta de eso, ¿cierto? ¿Cuándo se acabó eso? Los que somos entendidos de lo que está moviéndose en este tiempo, nos hemos podido dar cuenta que el cuento de la iglesia internacional X o Y se acabó. Los ministerios internacionales se acabaron, porque en pandemia Dios permitió que la iglesia se internacionalizara, así fuese una iglesia de una vereda. Anteriormente se le daba valor a X mujer, a X hombre, a X pastor, a X pastora. Se le daba la rimbombancia, y tenemos que dar honra a los que honran. Amén. Y respetar a los generales de la fe que aún tenemos. Pero ahora la iglesia del Señor entera es protagonista de la historia que está empezándose a escribir en este tiempo. La iglesia de la pandemia, la iglesia de la pospandemia, la iglesia reformista, transformadora, la iglesia que trasciende. Si usted y yo queremos, lo podemos ser. Pero no dejemos que esos lobos vengan a comer nuestras carnes. La Biblia sigue diciendo allí en ese texto, versículo 17, en Sofonías capítulo 3, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por la causa del largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré a la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en la tierra. Aquí no está hablando de uno, aquí está generalizando. Está hablando de su pueblo, su nación Israel. Y está hablando de los hijos adoptivos que somos nosotros por la sangre de Cristo.
Somos un pueblo de bendición. Y donde llegamos, generamos bendición. En donde llegamos con el mensaje de Cristo, hay transformación en el ambiente espiritual. En donde llegamos con autoridad y no con temor, las obras de las tinieblas huyen y tiemblan. No pierda de vista esto, por favor. Colombia necesita una iglesia valiente. Colombia necesita una iglesia esforzada. Colombia necesita al pueblo de Dios, a la nación santa, linaje divino, real sacerdocio. ¿Dónde estará? ¿Será que vamos y lo buscamos allá afuera? ¿Será que ese pueblo está aquí? ¿Está aquí esa nación santa? ¿Adquirido por la sangre del Cordero? ¿Sí o no? ¿Dónde está esa nación santa? ¿Dónde está ese real sacerdocio? Uy, como que mi hermano John, como que ya hay cojos por las mordeduras. ¿Dónde está el linaje escogido de Dios? Bueno, con esos 5 vamos a salir a anunciar las buenas nuevas, a seguir promulgando el reino de los cielos, a seguir orando en las calles, a seguir llevando la palabra, aún allí donde la gente dice, no, yo no me meto por allá, no, ¿qué tal? Yo no me meto por allá. Pues déjeme decirle, amada iglesia, que en la tierra no hay ningún territorio del diablo, pero por nuestro temor le hemos entregado territorio a Satanás. Por nuestro temor. Yo recuerdo como último, cuando me comisionaron inspeccionar el comedor infantil de la iglesia donde me congregaba, que estaba en el Jarillón de Alfonso López. Había un inconveniente con una de las pandillas de ese sector y estaban hostigando de que les tenían que dar desayuno a ellos, que les tenían que dar almuerzo a ellos, pero los niños se estaban quedando sin el comedor, sin el alimento. Y mi pastor me dijo, vaya usted y haga eso, esté pendiente de ese detalle. Yo recuerdo tanto que cuando fui, empecé a ejercer autoridad. Y decía, me paraba en la puerta y decía, los niños primero, y si sobra, hay para ustedes, así les decía. Y había uno de esos muchachos que me miraba, y con la mirada yo dije, si los ojos dispararan balas, yo sería baleado. Y ese muchacho me miraba como con una rabia y yo lo miraba a él con ojos de amor, pero también con ojos de autoridad. ¿Cómo uno mira con ojos de amor y con ojos de autoridad? Fijamente. Y el hombre me dijo una vez, no me mires que tengo unas ganas de matarte. A cuya amenaza respondí diciendo, mijo, si usted es el polvo que Dios va a usar, el pedacito de barro que Dios va a usar para quitarme la vida, hasta en eso la gloria no va a ser para ti, sino para Dios. Porque si yo muero o vivo, es para la gloria de Dios y por la gloria de Dios. Y seguí haciendo mi comisión.
y bajaba hasta a veces solo y subía solo allá a ese lugar, un lugar peligrosísimo en Cali. Pero yo creía en lo que Dios me había delegado, en lo que me había comisionado y en la autoridad que iba. Y el muchacho seguía amenazándome. Me esperaba escondido. Me llegué a dar cuenta de eso, que me esperaba escondido para atentar contra mí. Yo a mi esposa no le llegué a comentar para que no tuviera temor. Pero los planes eran confundidos. Y siguió queriendo atentar contra mí. Más o menos como unas 3 semanas después, cayó él abaleado en una de las canchas de ese barrio. Mira, muy crudo es esto. Pero Dios te ama tanto, iglesia. Óyeme bien lo que te voy a decir. Iglesia, Dios te ama tanto y tiene un propósito tan grande contigo, que si Él ve que alguno o alguna está queriendo estorbar tu llamado, tu propósito y tu comisión, Él lo va a quitar de en medio. Y va a levantar gente que te va a ayudar. Va a levantar gente que te va a tender la mano y que te va a abrir las puertas. Porque el propósito de Dios, mientras la iglesia esté en la tierra, nunca muere hasta que nos arrebaten sus nubes. Colombia. Colombia está en el sueño de Dios. Algo tremendo va a pasar aquí, porque si se están apretando las cosas de una manera tan fuerte, es porque viene la gloria de Dios, viene el avivamiento, viene el poder de Dios, viene la unción, viene la prosperidad, viene la victoria, viene la gloria. Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal. Aleluya. Dile al que está ahí a tu lado, no te dejes morir, no te dejes comer o morder por esos perros. No se deje devorar por el temor. Eso es lo que necesitan esos animales. Eso es lo que significan esos animales. Que lo quieren morderte. Esos 2 lobos gigantes que habían en la visión. Pero ustedes y yo tomamos la determinación. Si nos paramos firmes, los muchachos están diciendo resistencia, resistencia. Pues nosotros los cristianos también estamos en el reino espiritual y en donde Dios nos ponga haciendo resistencia. Pero no contra nuestro vecino, no contra el policía, no contra el gobernador, no contra nuestro presidente, no contra ninguna de esas personas. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de todo argumento que se exalte en contra del conocimiento de Dios. Que digan lo que quieran y tienen la razón. Los cristianos no hacemos nada, los pastores no hacemos nada, todo lo hace Dios. Aleluya. Que sigan criticando, pero Dios ha dicho que seremos alabanza y por renombre en la tierra. Lo dice claramente en Sofonías capítulo 3 versículo 19. No se le olvide esto. En Miqueas capítulo 7 versículo 15 son palabras que Dios me ha dado para hablarle a la iglesia.
Son cosas que están por acontecer, por ocurrir. Versículo 14, por favor. Miqueas 7, 14. Dice el Señor: apacienta tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busqué pasto en Basán y Galaad, como en el tiempo pasado. Yo les mostraré maravillas, dice el Señor, como en el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos. Tremendo. ¿Saben por qué? Porque, oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores, mira, estamos encerrados. Hemos estado en cuarentena, hemos estado en toques de queda y ahora estamos bloqueados. Hay dolor, hay sufrimiento. Unos se lamentan más que otros. Otros lloran más que otros. Otros tienen su humanidad compungida por las imágenes que se ven, los videos que llegan por redes sociales. Pero Dios nos dice que en surcos de dolores el bien germina. El bien está germinando. Y tú y yo, amada iglesia, somos los que podemos ayudar a que esa profecía, de ese himno profético que tú y yo tenemos, se vea cumplida en esta época. Unos están al frente y otros estamos de rodillas. Y si Dios no lo quiera, llegase a ocurrir algo violento aquí, como iglesia, estamos para atender al herido, al afligido, al menesteroso, al necesitado. Pero nunca nos verán armados. Nunca nos verán vandalizando, destruyendo, lastimando. Porque amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo. Y aún aquel que diga o dice ser nuestro enemigo, lo amamos. El que nos vitupera por redes sociales, lo amamos. El que no cree en nosotros, lo amamos. El que nos menosprecia, lo amamos. El que cree que no hacemos nada o no tenemos nada, lo amamos. Algún día tocará nuestra puerta y lo atenderemos en nuestra sala y se tomará un café o le compartiremos un almuerzo. Le diremos: estamos para servirte, y él no lo va a creer. Porque para pelear se necesitan dos.